Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, bienvenidos a Fanda. Yo soy la licenciada Gina Romano, soy la presidente y fundadora de la Fundación Fanda. De todos los que hoy están aquí presentes, algunos ya estuvieron en charlas anteriores, en la charla anterior nuestra, pero bueno, le doy la bienvenida a todos y a todos los que no nos han escuchado en otro momento. Brevemente les voy a contar un poquito la historia de la Fundación. La fundación fue creada por mí en el año 1995 y la misión central de la fundación es promover el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad auditiva en situación de vulnerabilidad. Contamos con un banco de donación de audífonos que son entregados luego de hacer todo el análisis electroacústico de los mismos y de hacerle los estudios que requieren los chicos, todos los estudios necesarios para que puedan recibir sus audífonos a todos aquellos chicos que no cuenten con un sistema de salud que les permita tener el equipamiento necesario. En el año 2013, Fanda inaugura, gracias a un subsidio otorgado por la Comisión Nacional Asesora para Personas con Discapacidad, inaugura el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Multisensorial, que es donde Fanda está funcionando en este momento. Es un centro de 4 plantas y tiene un servicio muy completo, justamente en todas las áreas referidas a la temática nuestra, y nos permite de esa manera poder atender tanto a los niños que no tienen recursos como a todas aquellas personas, niños y adultos que cuenten con un sistema de salud, ya sea prepago o en forma particular, que puedan atenderse en nuestra institución. Bueno, este año cumplimos 25 años de trayectoria y el mes pasado hemos iniciado un ciclo de charlas, eh, bueno, con un éxito muy lindo que hemos tenido arrancando, digamos, con estas charlas. Y hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Fernando Diamante. La charla que vamos a dar, que va a dar el doctor en el día de hoy, se refiere específicamente a la pérdida auditiva profunda unilateral en niños y su impacto en el desarrollo y en la vida del niño, ¿no? El objetivo de esta charla es realmente dirigido a la comunidad para que se tome conciencia de una temática y una problemática que por muchos años se dejó de lado. Es decir, muchos años atrás, no tantos años atrás, se pensaba que un niño que nacía con una pérdida profunda unilateral no tenía un mayor problema en el desarrollo de su vida. Sin embargo, se ha descrito de que eso sí, en muchos chicos, trae problemas en el desarrollo. Entonces, se está tomando muy en cuenta la posibilidad de un tratamiento, ¿cierto? Que se requiere realmente un tratamiento. Bueno, entonces, justamente hoy nos acompaña el doctor Fernando Diamante. El doctor Fernando Diamante es médico otorrinolaringólogo, egresado de la UBA, es especialista en otología, jefe del servicio de otorrinolaringología del Centro Médico Belgrano, médico otorrinolaringólogo del Sanatorio Fino Quieto, director del equipo de implantes cocleares Belgrano y jefe del servicio de otorrinolaringología de Fanda. ¿No? O sea que le damos la bienvenida al doctor Fernando Diamante a nuestro centro y en esta charla, ¿no? O sea que para nosotros es un gusto recibirlo. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué Entré, tal? ¿no? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, bienvenido Fernando, bienvenido Fernando. Bueno, les pedimos a todos entonces para dar inicio a esta charla que en el transcurso mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas para poder hacer un mejor desarrollo de la charla. Y en el caso de que quieran hacernos alguna pregunta, pueden hacerla a través del chat. Las preguntas van a ser contestadas al finalizar la charla. Así que, bueno, bienvenido a todos y adelante, Fernando, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy agradecido por la invitación, por la posibilidad de compartir con todos esta temática que hoy
genera un problema, sigue siendo un problema, y una duda en la sociedad en general y en los colegas otorrinolaringólogos. Voy a compartir la pantalla para empezar a hablar. Bueno, no sé si yo no tengo audio, no tengo retorno, no sé si me está escuchando, si se me está escuchando, si estoy conectado. Sí, Fernando, se escucha ¿Me perfecto. está escuchando bien? Porque me quedé de golpe, no tenía más sonido. Como decía, no sé si se escuchó, yo no tenía retorno, me parece súper interesante este ciclo que se está llevando a cabo a través de Fanda, porque es acercar a la comunidad quizás una temática que es muy importante y que no se tiene en cuenta, hace tiempo que no se tiene en cuenta, y actualmente, si bien se le dio mayor importancia, tampoco se está llegando a entender muy bien cómo impacta en la calidad de vida y cómo impacta en el desarrollo de una personalidad o de la vida de adulto de los chicos. Entonces, me parece que es bien importante empezar a entender de qué hablamos y qué es lo que sucede con una hipoacusia profunda unilateral. Fundamentalmente, cómo va a impactar en un chico y en la vida que le queda por delante a este chico. Entonces, ahora, me da la sensación que en un primer término tenemos que entender bien, porque no es fácil entender cuando hablamos de pérdida auditiva o de sordera o de hipoacusia, de todo lo que está englobando y de todas las clasificaciones y divisiones que tenemos. Entonces, en un primer término, me gustaría por ahí hacer un resumen y hablar un poco más de lo que es la comprensión de la hipoacusia, los tipos que hay, o sea, que nos vayamos poniendo de acuerdo en cuanto a la definición de cada una de las palabras y de qué hablamos cuando nombramos a cada una. Entonces, vamos a hablar qué es la pérdida auditiva en un principio, cómo la define la OMS. Entonces la OMS habla de que alguien sufre de una pérdida auditiva cuando no tiene capacidad de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal. Es decir, cuyo umbral auditivo es igual en ambos oídos o superior a 25 decibeles. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, la OMS define a la audición normal cuando la pérdida auditiva no es mayor a 25 decibeles. O sea, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando, qué significa o qué es 25 decibeles, es la voz cuchicheada o la voz en secreto. O sea, cuando uno es capaz de escuchar un secreto, estaría dentro de los umbrales normales de la voz. Ahora, la pérdida auditiva, ¿sí?, puede ser de 4 tipos, básicamente: leve, moderada, severa o profunda. Eso ahora, más adelante, lo vamos a ver y vamos a entender mejor la clasificación. Y aparte, puede afectar a uno o a ambos oídos, y puede ir la pérdida desde la dificultad para entender o oír con claridad una conversación, hasta la dificultad para escuchar cualquier ruido fuerte directamente. O sea, que ya estamos hablando de algo un poco más severo. Entonces, cuando uno escucha un término que, si bien es viejo, lo seguimos escuchando, que es la persona dura de oído, es aquella persona que la pérdida de audición se ubica entre leve y severo. O sea, tiene dificultad para escuchar, tiene dificultad para entender, pero sabe que le están hablando y tiene posibilidad de comprensión. Ahora, cuando hablamos de una persona sorda, estamos hablando de aquella persona que tiene una hipoacusia, una pérdida de audición profunda. O sea, es esa persona que no escucha nada, escucha poco o nada, y se tiene que comunicar básicamente mediante lenguajes de señas, eventualmente, porque la audición está muy, muy deteriorada.
Entonces, empecemos a diferenciar un poco de qué hablamos. Cuando hablamos de pérdida auditiva, hipoacusia, sordera, bien, tienen relación, pero no es exactamente todo lo mismo. Cuando hablamos, vamos a entender un poco la diferencia entre hipoacusia y sordera, si bien en un punto hablamos de lo mismo, ¿sí? Cuando hablamos de hipoacusia, es una disminución en la sensibilidad de la percepción del oído. Y tiene diferentes grados, ¿sí? Más allá de tener diferentes grados, se puede presentar de manera unilateral o bilateral, afectando uno o dos oídos. Ahora, acá empezamos a ver la primera diferencia. Hablamos de sordera. ¿Qué es la sordera? Muchas veces se utilizan como sinónimos, pero no son exactamente lo mismo. Hay un grado de hipoacusia que es equiparable a sordera, que es la hipoacusia severa. Es la pérdida auditiva importante donde no hay percepción sonora. Esto es una pérdida que supera los 70 decibeles. O sea, estamos hablando de sordera cuando hablamos de hipoacusia severa y o profunda. Entonces, podemos hablar de la misma manera de una hipoacusia severa o profunda que de una sordera. Pero recordemos que las hipoacusias tienen diferentes grados y no todas son severas o profundas, por lo tanto, no todas las hipoacusias son sorderas. La sordera puede ser de un oído o de dos oídos. Por lo tanto, la pérdida de audición tiene distintos grados y niveles. O sea que una hipoacusia es una situación un poco más compleja y difícil de entender de lo que habitualmente uno interpreta. O sea, que estamos hablando de hipoacusia igual a sordera cuando esta es de grado severo o profundo. Bien, entonces, volvemos a repetir un poco qué es la pérdida auditiva profunda o total. Es la incapacidad total para escuchar sonido en uno o ambos oídos. O sea, como vimos recién, hablamos de pérdida auditiva profunda cuando hablamos de hipoacusia severa a profunda o sordera. Entonces, vamos a hablar hoy de este tipo de pérdida auditiva, ¿sí? Y básicamente también de este tipo de pérdidas auditivas de un solo oído. Ahora vamos a ver un poco otro tema que tenemos que entender, porque hay diferentes tipos de hipoacusia. No solo hay diferentes grados, sino que hay diferentes tipos. Y básicamente los tipos son dos. Y dependen de una organización o de una ubicación anatómica. Entonces, vamos a hablar de hipoacusias conductivas. A su vez, cada una de estas puede ser leve, moderada, severa o profunda, ¿sí? Vamos a hablar de hipoacusias conductivas cuando hay una alteración en la conducción del sonido. El sonido tiene dos formas de llegar a procesarse. Un primer momento donde es de tipo mecánico, es una energía vibratoria que se transmite en el medio externo a través del pabellón conducto auditivo, membrana del tímpano, oído medio a través de los huesecitos, martillo, yunque y estribo, y estimula la cóclea. Acá, a partir de esta interfase, sería de la comunicación del oído medio al oído interno, se transforma de una energía vibrátil, algo mecánico, a una energía eléctrica o bioeléctrica, que es la transformación que hacen las células que están adentro de la cóclea para estimular a partir de este punto el nervio auditivo. Entonces, cuando hablamos de una hipoacusia conductiva, hablamos de todos los trastornos que se ubican en el oído externo y en el oído medio básicamente, ¿sí? Como vamos a ver, hay un montón de causas, muchas que son transitorias, muchas permanentes, pero siempre, cuando hay una hipoacusia de tipo conductiva, hay una mayor posibilidad de soluciones. Ahora, cuando hablamos de las perceptivas, vamos a estar hablando de trastornos básicamente de células nerviosas. O sea, una hipoacusia perceptiva es un trastorno que se da por alteración, básicamente, hablando generalmente de células nerviosas. Y lo más frecuente es que haya una lesión de las células nerviosas que se ubican dentro de la cóclea. Y estas células nerviosas
hacen que el estímulo que llega de forma mecánica no se transmita a través del nervio auditivo hacia la corteza cerebral, que es quien la va a procesar y a entender. Como dijimos que había tipos, hay grados. Entonces, los tipos eran, como vimos recién, conductivas y perceptivas, o neurosensoriales, que son las que tienen que ver con las células nerviosas, y hay diferentes grados. Y los grados son leves, moderados, severos y profundos. Y se miden en cuanto a pérdida de decibeles, o sea, pérdida de volumen. El volumen se mide en decibeles, y cuanto mayor pérdida vamos a ir teniendo, ¿sí?, mayor grado de hipoacusia va a ser. Entonces, tenemos lo que hablamos de pérdida leve, que es la que se ubica hasta una pérdida no mayor de 30 decibeles, donde vemos que realmente el impacto en la calidad de vida y en la vida comunicacional no es tan importante, porque hay percepción de lo que sería todo el espectro conversacional que estaría dado dentro de este dibujo, que es parecido a una banana. Entonces, nosotros, teniendo una pérdida de 0 a 30, en algún punto sería una hipoacusia leve cuando estamos en los 30, ¿sí?, pero accedemos prácticamente a todas las frecuencias del habla. Las moderadas son las que se ubican en una pérdida que va de 30, 31 sería específicamente, a 60 decibeles, donde ya, como habíamos visto antes, uno cuando habla de una pérdida leve, cuando no tiene mayor de 30 decibeles de pérdida, escucha los secretos, la voz cuchicheada. Pero cuando superamos este escalón, que es de los 30 decibeles a los 60, acá ya vamos a tener alguna dificultad en la comunicación, y básicamente vamos a dejar de tener claridad y comprender estos secretos, esta voz cuchicheada. O sea que el volumen que vamos a necesitar va a ser un poquito mayor. Ya acá empezamos a tener algún trastorno de comunicación. Cuando pasamos a las severas, estamos hablando de una hipoacusia donde hay una pérdida de 60 a 90. O sea, ya ahí nos va a costar entender el ladrido, escuchar el ladrido de un perro fuerte, alguna máquina cortapasto, ciertos ruidos que son bastante intensos. Y cuando vamos a una profunda, como dijimos, estamos hablando ya prácticamente de una sordera donde eventualmente solo podemos percibir ruidos muy fuertes como el de un escape libre, el de una turbina de avión, algo un poco más intenso. O sea que acá, entre los 60 de pérdida y más, estamos hablando de una hipoacusia realmente muy importante con un impacto en la calidad de vida realmente importante. Entonces, hoy de lo que vamos a hablar es de la pérdida auditiva profunda o total unilateral, ¿sí? Vamos a focalizarnos en los chicos, que es en los que mayor impacto y coartación del desarrollo tienen en el futuro, lo cual sería hablar de una hipoacusia neurosensorial profunda unilateral o sordera unilateral. Entonces, es cuando tenemos una pérdida, ¿sí?, severa o profunda de un oído, por definición, con el oído contralateral, o sea, en un oído hay una pérdida, como vimos, severa a profunda, pero el oído contralateral es normal, entendiendo por normalidad en este caso que se ubique la audición de ese oído entre 0 y 20 decibeles de pérdida. O sea, en este pedacito del audiograma, ¿sí?, y tomado en frecuencias que van de 250 al 2000. O sea, que en un oído tenemos una pérdida total y en el otro oído tomamos esta frecuencia 250 a 2000 y la pérdida no es más de 20 decibeles. Entonces, cuando estamos ante esta situación, estamos hablando de una hipoacusia neurosensorial profunda unilateral o una pérdida auditiva profunda o total unilateral. O sea, hay un solo lado comprometido. Entonces, vamos a entender qué significa esto y cómo va a ir impactando. Esto es un poco un esquema que básicamente lo puse porque es gráfico con respecto a la descripción de los pacientes. O sea, acá tenemos una pérdida auditiva unilateral que se está dando del lado izquierdo, el lado afectado, y un oído normal o sensibilidad auditiva normal del lado derecho. Bueno, esto así, este gráfico es literalmente lo que describen los pacientes. O sea, describen la pérdida de la mitad
de la percepción de un lado del cuerpo. O sea, ellos sienten y describen que se cierra una persiana de la mitad del cuerpo. Pierden una mitad. Este esquema me gustó porque es muy gráfico a lo que refiere. Y después vamos a ver también que en los chicos no es lo mismo la pérdida unilateral derecha que la izquierda. ¿Por qué? Porque trae diferentes grados de alteraciones en cuanto a las capacidades que perdemos. Entonces, cuando la pérdida auditiva es del lado derecho, hay un rango limitado en la adquisición de conceptos, menor capacidad de aprendizaje, ¿sí?, en cuanto al material verbal, al razonamiento lógico, se altera el pensamiento abstracto y la clasificación, y esto trae aparejado un mayor riesgo de dificultades académicas. Por lo tanto, vamos a ver después que todos los chicos que tienen una hipoacusia neurosensorial unilateral tienen mayor posibilidades de repetir algún grado a lo largo de su escolaridad. Pero cuando la hipoacusia auditiva es del lado derecho, del oído derecho, es 5 veces mayor la posibilidad de la pérdida del grado que cuando es del lado izquierdo. Ahora, la hipoacusia unilateral, cuando se da del lado izquierdo, lo que nos va a traer aparejado son deterioros de las capacidades intelectuales, referidos fundamentalmente a la inteligencia de tipo no verbal, la poca capacidad para analizar y sintetizar información, trastornos de la memoria visual, poca o alteración en la imaginación espacial y poca coordinación visual. Por lo tanto, no es lo mismo la pérdida auditiva del lado derecho que del lado izquierdo. Si bien ambas son muy importantes y el deterioro lo trae cualquiera de las dos. Bueno, vamos a hablar de lo que es las causas de pérdida. Causas hay muchísimas, vamos a dividirlas en dos grupos grandes y vamos a por ahí a focalizar o nombrar un poco las que por ahí son más frecuentes o más importantes. Las causas pueden ser de dos tipos grandes, congénitas o adquiridas. Cuando hablamos de congénitas, hablamos de aquellas que se dan en el momento del nacimiento o poco después de este. Y se puede dar por factores hereditarios y no hereditarios, o sea, factores que vienen en la herencia familiar, o complicaciones durante el embarazo o durante el parto. Y tenemos que tener presente, como dijimos, hay una selección por ahí de factores más importantes o tener en cuenta cuando nosotros hacemos una anamnesis en la consulta, como por ejemplo la rubiola materna, la sífilis, y evaluar todas las infecciones que se dan durante el embarazo. Un chico de bajo peso al nacer o asfixia del parto, que es la falta de oxígeno, o sea que esto se traduciría quizás en un sufrimiento fetal. Hay algo que es importante, el uso inadecuado de ciertos medicamentos, lo más importante son los antibióticos aminoglucósidos, por ejemplo, que son los más frecuentes por ahí. Hay veces que no hay opción, o sea, cuando uno tiene que elegir entre la vida del paciente o no, bueno, se usan antibióticos aminoglucósidos y muchas veces esos chiquitos tienen problemas auditivos. Medicamentos hay citotóxicos también, antipalúdicos y diuréticos. Y después otro tema también a tener en cuenta durante el interrogatorio es la ictericia grave durante el periodo neonatal, que es la hiperbilirrubinemia en los chicos cuando son de color amarillo, y esto trae una alteración en el nervio auditivo. Estos hablamos de las congénitas. Perdón. Ahora vamos a hablar de las causas adquiridas, que son aquellas que se pueden dar después del nacimiento y se van dando a través de la vida a cualquier edad. Vamos a tener también como factores importantes las enfermedades infecciosas, la meningitis, que hay que tener muy presente porque hay ciertos tipos de meningitis que nos obligan a actuar en una forma rápida, ¿sí?, para no perder las posibilidades que tenemos de restablecer o mejorar la audición, sarampión y parotiditis. Hay infecciones que son crónicas del oído, en algunos casos la presencia de líquido. Estas pueden ser reversibles o no. En este caso, cuando hablamos de una otitis con efusiones, una otitis media con efusión, son causas perfectamente reversibles y muy frecuentes en los chicos. Los medicamentos a toda edad, vemos que a esta edad, o sea,
en las causas adquiridas también, por infecciones neonatales, tuberculosis o distintos tipos de cáncer, hay que usar medicamentos que son ototóxicos. Los traumatismos craneoencefálicos o de oídos, y esto es importante y a tener en cuenta. Acá hay que hacer una salvedad y prestar atención en esto, que son las exposiciones a ruidos excesivos. A ver, hay exposición a ruidos excesivos que se dan en ambientes o entornos laborales de quienes trabajan en ambientes donde hay máquinas o se producen explosiones, tienen que tener la precaución siempre de usar protección auditiva, pero hay otra que es muy, muy importante y que quizás los jóvenes no le dan tanto importancia, que es la exposición a sonidos elevados en actividades recreativas, ya sea usando aparatos de audios, auriculares, o durante ciertos permanencias en recitales, bares, discotecas y algún tipo de acontecimiento deportivo. Esto es muy frecuente y trae una lesión seria, ¿sí?, en la calidad de audición y pérdidas auditivas. Después el envejecimiento, otra vez a lo largo de la vida vamos perdiendo esta población de células nerviosas y a partir de los 60, 65 años ya podemos empezar, cualquiera de nosotros, con algún grado de pérdida auditiva. Después también los fenómenos mecánicos, como dijimos, esta es una hipoacusia conductiva, cuando hay un cuerpo extraño o cerumen, un tapón de cera, esto es reversible. Y en los chicos siempre hay que tener presente las diferentes otitis que se pueden dar, que es una de las causas más comunes de pérdida auditiva. Muchas veces la mayoría de estas reversibles. Vamos a tomar idea de la magnitud del problema del que estamos hablando, ¿sí?, y a ver un poco las estadísticas que tenemos por parte de la organización, la OMS, y de ciertos trabajos que hay. Bueno, según la OMS, más del 5% de la población mundial, o sea, estamos hablando de 466 millones de personas, padecen una audición, un tipo de pérdida auditiva discapacitante. De estos 466 millones, 34 millones son chicos. O sea, en esto hay que focalizar muchísimo el impacto que va a tener en la calidad de vida. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de audición pérdida discapacitante? En un adulto es cuando este adulto pierde de 40 decibeles o más, pero en un chico estamos hablando de 30 decibeles o más, en los dos casos en el oído que presenta mejor audición. O sea que 30 decibeles, como vimos, no es una pérdida significativa y ya entra dentro de lo que es una pérdida auditiva discapacitante, con todos los trastornos y los serios problemas que esto puede traer a lo largo de la vida del chiquito y del desarrollo. Y los cálculos que tiene estipulado la Organización Mundial de la Salud es que en el año 2050 esta cantidad se va prácticamente a duplicar. O sea, vamos a llegar a 900 millones de personas. Es decir, que una de cada 10 va a tener un trastorno discapacitante auditivo. Ahora, un tema muy importante que está bien remarcado en rojo es que el 60% de los casos de la pérdida auditiva de estos 34 millones de chicos son por causas perfectamente prevenibles. O sea, esto es fundamental, hay que darle mucha importancia. Hablamos que un 60% de estos casos se pueden prevenir. O sea, hay que prestar muchísima atención a esto, porque realmente este 60% puede tener una vida con un desarrollo absolutamente normal o una vida con un montón de limitaciones que ahora vamos a ver más adelante. También vemos que 1.100 millones de jóvenes, o sea, se llaman jóvenes de 12 a 35 años, están en riesgo de padecer pérdida de audición por la exposición a ruidos en contexto recreativo, que es lo que vimos anteriormente. O sea, 1.100 millones de chicos, adultos, jóvenes, van a tener trastornos auditivos importantes por no cuidar este órgano importantísimo que es el de la audición. Después habla de los costes, o sea, esto cuesta al mundo 750 millones de dólares por año la pérdida auditiva, pero este número bajaría notablemente si se puede prevenir, o sea que la no prevención, indudablemente, de las pérdidas auditivas sale muchísimo, muchísimo dinero, es muy caro. Obviamente,
esta pérdida auditiva se puede mejorar, con lo cual vamos a mejorar la calidad de vida, basándonos siempre o trabajando en una detección temprana y y en una resolución o en una ayuda auditiva temprano. Hoy hay un montón de posibilidades, desde audífonos hasta implantes, eso después vamos a nombrarlos, pero hoy realmente la gama de posibilidades es importante. Obviamente el impacto es mayor en países donde hay ingresos bajos y medianos, y la tercera parte de las personas mayores de 65 años padecen pérdida de audición discapacitante. Este es otro capítulo sumamente importante, que es el impacto de la hipoacusia o la pérdida auditiva en personas mayores de 65 años, que también es algo que se ha descuidado mucho hasta hace poco tiempo, y ahora se está dando la importancia, se está teniendo en cuenta de la manera que corresponde. Bueno, vamos a ver un poquitito más de estadísticas para tomar un poco idea de la dimensión real de este problema, que hasta hace no mucho se desestimó, se descuidó, se interpretó que alguien con un oído sordo y un oído normal era un normoyente y tenía las habilidades intactas, y bueno, no, se vio y se comprobó, y hay un montón de trabajos donde uno entiende que esto no es así, todo lo contrario. Bueno, en Estados Unidos hay 60.000 nuevos casos de hipoacusias unilaterales por año. Es un montón también. En el Reino Unido son 9.000. En el mundo, 200 nuevos casos por año por millón de habitantes, ¿sí? Hablamos solo de hipoacusias neurosensoриales unilaterales. Y vemos también que 1 de cada 20 chicos que tienen sordera en edad escolar es una sordera unilateral. Por lo tanto, también hay trabajos donde vemos que 1 de cada 1.000 recién nacidos vivos van a tener un cuadro de hipoacusia neurosensorial unilateral. O sea que tiene un impacto importante en la población en general. La incidencia, a ver, de países desarrollados, que es lo que tienen, a ver, los datos se sacan de los que mejor los recogen, entonces siempre vamos a tener países desarrollados donde tienen mayor y más fidedigna recolección de datos, entonces la realidad es que los datos reales o más creíbles los vamos a tener siempre de la casuística de ellos. Entonces vemos que la incidencia que hay en países desarrollados es de 1,86 cada 1.000 nacidos vivos de pacientes que presentan hipoacusia. De este porcentaje, de esta cantidad de pacientes, el 30 o 40% son unilaterales. Y ahora vamos a ver que acá hay otra dificultad también con respecto a estos datos. Esto entonces, vemos que la hipoacusia neurosensorial unilateral afecta de 0,4 a 34 niños de cada 1.000 nacidos vivos. De 1 a 50 chicos, cada 1.000 en edad escolar tienen trastornos de audición. Y 3 de cada 100 presentan hipoacusia neurosensorial profundas unilateral. Y el diagnóstico, vemos que se hace entre los 3 o 5 años. Esto es tarde. O sea, hay 3 de cada 100 chicos que van a la escuela presentan hipoacusia neurosensorial profunda unilateral, o sea, sordera unilateral, con un diagnóstico que se hace tardíamente entre los 3 y 5 años. Porque acá ya estamos perdiendo un periodo de ventana en que podemos actuar para normalizar ese oído perdido. Entonces, hablamos de que de 12 a 27 individuos, cada 100.000 de la población en general, tienen hipoacusias neurosensoriales unilaterales. Y la mayoría de este caso, pero ya estamos hablando a nivel general, son de causas súbitas, hipoacusia súbita, esos pacientes que de golpe un día se levantan y perdieron el oído, y las causas habitualmente idiopáticas, o sea, causas la mayor parte de las veces desconocidas. Ahora, también tenemos que tener en cuenta de toda esta estadística, toda esta recolección de datos, que es muy difícil hacer el diagnóstico y recolectar la documentación cuando la hipoacusia es de un oído. Vemos que acá a veces ni los padres notan que los chicos no están escuchando de un oído. Entonces, cuando tenemos un chico que tiene una sordera bilateral, realmente es mucho más sencillo que de las que son unilaterales.
Y acá vamos a entrar un poco en el impacto en la calidad de vida. A ver, ¿cómo impacta esto y en el desarrollo a futuro de un chico? Bien, incluso desde los mismos colegas se interpretaba como normal el tener un oído normal y un oído sordo. Creía que no generaba ningún tipo de trastorno y que uno podía desarrollar una vida absolutamente normal, pero bueno, no, está absolutamente comprobado que hay un sinfín de, de trastornos, tanto en la calidad de vida, en la educación, en la vida social, en la autoestima, en el desarrollo de la personalidad, en el forjamiento de la personalidad de un niño. Entonces, vemos que en los niños va a traer mayor dificultad en el aprendizaje, o sea, tiene un peor rendimiento escolar, peores índices de comprensión, o sea, les cuesta entender, por lo tanto van a tener menor interacción social, y la magnitud de la afectación va a depender de la intervención temprana, como dijimos, que es lo que estamos haciendo ahora, o sea, la intervención temprana va a solucionar todos estos problemas, va a disminuir las alteraciones de tipo cognitiva, y hay que tener en cuenta que la hipoacusia neurosensorial severa trae mayor problemas, y en el oído derecho es un poquitito más importante en la etapa de la educación. A método solamente informativo, en los adultos mayores hay un problema, estas hipoacusias traen un problema en la comunicación, trae mucha dificultad para detectar palabras en ambientes ruidosos, falta de orientación, y acelera en adultos mayores todos los trastornos de tipo cognitivo. O sea, hay un deterioro cognitivo más acelerado cuando hay una hipoacusia por medio. A ver, ¿qué es lo que nos genera la audición biaural? ¿Por qué es tan importante tener los dos oídos? Entonces, vamos a definir la audición biaural, que es un proceso normal que nosotros vamos a utilizar para localizar sonidos y discriminar, o sea, entender palabras en ambientes donde hay ruido de fondo, a los cuales se denomina condiciones de escucha adversas. O sea, en estos ambientes, fundamentalmente, con ruidos de fondo, como por ejemplo el ambiente escolar, un bar, un lugar donde hay mucha gente, la audición biaural es fundamental para poder entender, comprender y discriminar perfectamente bien lo que se está hablando. Y esto se da mediante una combinación de dos fenómenos. Uno físico, que es la llegada del sonido al conducto auditivo, y el llevar esa audición del órgano periférico al órgano central, y un proceso neurológico, que es el que se da a nivel central. A nivel central, los núcleos auditivos en el cerebro van a integrar estas dos señales que recibimos de cada oído en forma separada. Y esto es un fenómeno fundamental que se llama integración o fusión. Y está dado por tres mecanismos importantísimos, fundamentales, de los cuales dos maneja el cerebro y uno el órgano periférico, que sería el oído. Estos dos fenómenos centrales es la sumación de la intensidad sonora cuando viene de los dos oídos, a nivel central, los integra y los suma. El efecto Squelch, que es la capacidad que tiene el cerebro cuando estamos en un ambiente ruidoso de anular o darle mayor importancia al lado del cual nos están hablando que al lado del cual estamos percibiendo el ruido ambiente. Y eso nos lo da la audición biaural, la posibilidad que tiene el cerebro de interpretar dos informaciones diferentes. Y por otro lado, el órgano periférico que nos va a ayudar al cerebro mandando la información con un fenómeno que se da que se llama efecto sombra. El efecto sombra es lo que hace que la cabeza, estando en el medio de los dos oídos, haga que la intensidad que recibimos del oído en donde viene el sonido fundamental, o sea, en este caso la voz de nuestro interlocutor, manda una información distinta a la que manda el otro oído, en el cual la cabeza va a hacer que el tiempo de percepción de este oído sea más rápido que el del oído en el cual nos estamos recibiendo, y la señal sea de menor intensidad porque se atenúa en el traspaso del sonido a través del cráneo. Entonces eso se llama efecto sombra o head shadow effect. Todo esto hace que
el cerebro interprete toda esta información y vaya analizando. Entonces, vemos que hay una ventaja en la audición biaural, que es la localización de las fuentes, de sonoro. Y esto pasa a ser, de la fuente de sonido. Y esto pasa a ser una dificultad importantísima en los chicos que tienen la pérdida auditiva unilateral, porque estos fenómenos no se dan o fallan. Entonces, ¿cuáles son las dificultades que tienen estos pacientes que presentan una hipoacusia de un solo lado, una sordera de un solo lado? Bueno, ya tenemos dificultad para localizar fuentes sonoras. Al no tener este efecto sombra y al no saber de qué lado es más fuerte, ¿sí?, y de qué lado es más intenso, no sabemos de dónde viene. Si bien con un oído que escuche normal y un oído sordo vamos a saber que hay un ruido, no vamos a saber diferenciar de dónde viene. También nos va a generar dificultad en entender la palabra cuando ésta viene obviamente del peor oído, del oído sordo, no vamos a entender la palabra. Y también vamos a tener dificultad de entender la palabra en ambientes con ruido de fondo, cuando tenemos a alguien que nos esté hablando del oído bueno. O sea que de todas maneras, la dificultad en ambientes ruidosos va a ser importante para orientarnos y para discriminar. O sea que en definitiva también vamos a tener la pérdida del efecto de sumación biaural, que es esto que genera el cerebro cuando recibe la información de los dos lados. Bien, acá vamos a ver un poco de decibeles, a ver si nos podemos dar una idea de lo que genera la atenuación. O sea, la atenuación que da el cráneo de un lado a otro, ¿sí?, es de un promedio de 6.4 decibeles en intensidad. Y esto varía según la frecuencia, ¿no? O sea que, y obviamente la forma de la cabeza en cada individuo. Y puede ir desde 6.4 decibeles, que es lo que hablamos promedio, hasta 35 decibeles. O sea que de un oído a otro puede haber una diferencia bien importante en el volumen de percepción del sonido. Ahora, cuando nosotros tenemos la sumación biaural, los umbrales mejoran, la audición mejora hablando a un nivel umbral, que sería a un nivel con un ruido normal, manteniendo la voz a ese mismo nivel, 3 decibeles. Y en un nivel cómodo, o sea que sería en un nivel donde hay más silencio, uno está más tranquilo, 6 decibeles. Y la discriminación, o sea que es la comprensión de la palabra, va a ir mejorando un 10% por cada decibel que aumentemos a la voz. O sea que, indudablemente, este mecanismo de sumación es muy importante para la comprensión. Y, como dijimos hasta el momento, y es algo que sigue vigente, si bien habitualmente los pacientes que tienen una hipoacusia neurosensorial unilateral, o sea, que tienen la pérdida de un oído normal, se pueden manejar casi normalmente, hay un trastorno importante que es un hándicap que está impactando de una manera negativa en el desarrollo de la calidad de vida. O sea, si bien la vida puede transcurrir dentro de una normalidad prácticamente, la calidad de vida sí se ve impactada y se ve afectada por esta pérdida auditiva. Focalizando principalmente en los niños y en el tema de la escuela, vamos a ver que, demos importancia a esto, ¿no? Porque no es menor el detalle. O sea, son chicos que tienen trastornos escolares sociales importantísimos. O sea, los chicos que tienen una hipoacusia neurosensorial unilateral repiten un grado de 24 a 35%. O sea, del 24 al 35% de los chicos que tienen hipoacusia neurosensorial, o sea, prácticamente 1 de cada 10 chicos pueden repetir el grado. Perdón, 3 de cada 10 chicos pueden repetir el grado. Y la posibilidad, bueno, hablamos que es de 10 veces mayor, según algunos trabajos, ¿no? Pero bueno, es 10 veces mayor la posibilidad de que repitan el grado. Del 12 al 60% de estos chicos van a necesitar a lo largo de su escolaridad apoyo escolar. O sea, no pueden resolver la escolaridad en forma independiente o autónoma. Son chicos que a raíz de esto obviamente tienen mayor trastornos de conducta, van a tener una fatiga adicional en el aprendizaje
y no van a llegar a alcanzar su máximo potencial, obviamente. Están limitados, es una limitante importante. Tienen dificultades académicas específicas que se han visto en algunos trabajos, como en el área de matemáticas, de letreo y lenguaje. Por lo tanto, esto va a hacer que tengan un desarrollo tardío del habla y el lenguaje en comparación a los chicos con una normoacusia o con una audición normal. Entonces, las dificultades se van a ver en la comunicación en general, van a tener disfunciones psicolingüísticas y problemas socioemocionales. O sea, que todo esto, la hipoacusia neurosensorial unilateral, profunda, entonces sordera unilateral, va a generar dificultades académicas y en el comportamiento de este chico. O sea que sí es importante, 24 35 repiten, el 12 al 60 apoyo escolar, trastornos de conducta, fatiga. La fatiga es importante porque hay una fatiga atencional, o sea, son chicos que para entender tienen que estar muchísimo más atentos y se fatigan más rápido. Entonces, a ver, es muy difícil cuantificar en algunos chicos porque los cuestionarios no se pueden responder correctamente, entonces cuantificar un poco el impacto que tiene es difícil, pero sí se vio que en adultos, por ejemplo, la hipoacusia neurosensorial unilateral va a disminuir, genera efectos psicosociales negativos, disminuyendo notoriamente la calidad de vida, genera muchos sentimientos de frustración, vergüenza en ciertos ambientes, muchas veces, molestia y obviamente mucha ventaja en ambientes donde la audición es importante. Todos los problemas que tenemos a nivel psicolingüísticos derivados de una pérdida auditiva hablan de que muestran un cocientes intelectuales inferiores, o sea, los chicos que tienen la pérdida unilateral severa a profunda, tienen menor cociente intelectual en comparación a los que tienen una pérdida leve o los que tienen una audición de tipo normal. Lleva a que estos chicos tengan un peor reconocimiento en las palabras, en la escritura y en el lenguaje, o sea, un desarrollo alterado, y se vio que un 27% de los chicos con una pérdida auditiva unilateral sentían una sensación de vergüenza e inferioridad. Todo esto impacta directamente en la autoestima, en el desarrollo de la personalidad. Así que es muy importante. Esta no va. Entonces, a ver, hay muchos trabajos, hay una audióloga de Estados Unidos, que se llama Hilary Snapp, que está trabajando desde hace muchísimos años en todos los trastornos que ocasiona la hipoacusia unilateral, desde el año 96, que empezó quizás antes, y habla de que si bien, cuando uno tiene, que es algo que vimos antes, una hipoacusia neurosensorial unilateral, en ciertos ambientes, sobre todo silentes, tranquilos, uno se puede manejar sin ningún problema, sí presentan dificultades importantes en la localización de fuente sonora y discriminación en ruido. O sea que la hipoacusia neurosensorial unilateral trae problemas en la sociabilización. Entonces vamos a nombrar algunas cosas como para ir teniendo una idea por arriba, pero bueno, hay estudios donde muestran que los chicos que tienen una hipoacusia neurosensorial de un lado con un oído contralateral normal, tienen riesgo de generar a nivel de los núcleos auditivos en la corteza una organización anormal de esto, ¿sí? Y esto es lo que lleva a que tengan trastornos de atención y funciones de tipo ejecutiva. O sea que los núcleos auditivos se organizan de una manera anómala y trabajan mal. Entonces todo esto impacta en trastornos como ser de audición, funciones ejecutivas. Por lo tanto, es sumamente importante, ¿sí?, hacer un diagnóstico temprano y proveer un tratamiento el que nosotros consideremos más efectivo para cada chico que presenta una hipoacusia. O sea, estos chicos, como venimos viendo, tienen mayor riesgo de localización, de orientarse en ambientes con ruido y de entender o discriminar. Esto trae, obviamente, como impacto en la personalidad, déficit de tipos sociales, educacionales y desarrollo del lenguaje, que es lo que venimos viendo. O sea que
no es un tema menor, es un tema sumamente importante. Y básicamente vimos que esto tiene quizás un diagnóstico, un subdiagnóstico y una subvaloración, tanto por parte de la población en general como por parte de los médicos también, de muchos médicos particularmente. Entonces, nosotros necesitamos, obviamente, hacer un diagnóstico y un diagnóstico que tiene que ser temprano para poder intervenir y resolver un problema que va a generar un sinfín de complicaciones como es lo que venimos viendo. Entonces, la demora en la intervención, la demora en el diagnóstico y en la intervención va a traer trastornos de estos que venimos viendo, como alteración en el desarrollo, la comprensión y todos los trastornos que traen aparejado en la educación. Entonces, como concepto, vamos a tener que ir entendiendo que no es algo menor, que es algo muy importante la pérdida auditiva unilateral, que es fundamental hacer el diagnóstico temprano y que también es muy importante la intervención temprana, lo que va a, digamos, a mejorar toda la vida de este chiquito, que indudablemente es larga y trae aparejado un montón de cosas. Entonces, como vimos, el diagnóstico y la intervención temprana son fundamentales. El tratamiento temprano nos puede garantizar que ese oído dañado pueda funcionar y fundamentalmente, a nivel central, restaurar lo que es la biauralidad, que es básicamente esto lo fundamental que nosotros necesitamos para que se den todas las habilidades de la escucha, como es la discriminación y orientación espacial fundamentalmente. O sea que nosotros hoy, haciendo un diagnóstico temprano y una intervención temprana, podemos restablecer la audición vía oral. O sea, como venimos hablando hasta la fecha, es habitual, tanto por parte de la población como por parte de muchos médicos, subestimar la hipoacusia neurosensorial unilateral. Entonces, eso como consecuencia lleva a que no se trate con la prontitud y la celeridad necesaria. Entonces, volvemos con lo mismo, de un montón de trabajos que hablan, que ven que la hipoacusia neurosensorial unilateral, entonces, de grado severo, trae un desarrollo alterado o peor en el lenguaje en edad escolar, el desarrollo socioemocional y la calidad de vida relacionada a la salud también recibe un impacto importante, y el tiempo es un factor negativo en cualquiera de las alternativas que nosotros elijamos para tratar de restablecer o ayudar en cuanto a la audición. Lo que vemos también es que en el ambiente escolar, o sea, hay muchos fenómenos que actúan en forma negativa, como el ruido ambiente que se da en la escuela, la reverberación que podemos tener en el aula o en un espacio cerrado, y la distancia a la cual estén los chicos del docente. Entonces todo esto, más la hipoacusia neurosensorial, afecta, digamos, en una manera importante el aprendizaje de los chicos. Entonces, vamos a ir concluyendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos chicos? Bueno, en una primera etapa, cuando se diagnostica, en el colegio los chicos tienen que tener asiento preferencial, o sea, el lado sordo para la pared y el lado oyente hacia la fuente sonora, que es la ubicación del docente, y preferentemente sentarse adelante, no ir al fondo. También por parte del docente elevar la voz para conseguir una ventaja acústica, ¿sí? Son dos fenómenos que tienen unos beneficios limitados y en un rango de plazo corto. Adaptar audífonos eventualmente, cualquier prótesis de las que podamos tener, que va desde audífonos, implantación de prótesis osteointegradas, implantes cocleares, o sea, hoy hay muchas alternativas, pero es importante la intervención temprana, ¿sí? Para no alterar la biauralidad y todo esto que tenemos aparejado cuando perdemos un oído. Ahora, alternativas de equipamiento las vamos a nombrar, ¿sí? Hay muchas alternativas, varias, y también traen resultados distintos. Entonces, los pacientes que tienen una sordera unilateral, ¿sí? Tienen hoy
al alcance de la mano muchos equipos que los pueden ayudar a mejorar la percepción auditiva y pueden disminuir o eliminar el efecto sombra de la cabeza. Dentro de los equipos que tenemos, hay 3 modalidades de transmisión, que es la vía aérea. En la vía aérea vamos a encontrar los audífonos convencionales con los sistemas cross y bicross, o sea, son audífonos que se ponen del lado sordo y uno del lado bueno, y transmiten por vía aérea la percepción del lado sordo al lado bueno. Por otro lado, la transmisión ósea, los equipos de transmisión ósea, donde utilizan, es un sistema similar a este, pero utilizan los huesos del cráneo para transmitir del oído sordo a la cóclea buena los sonidos que percibimos. Entonces esto genera si bien no restablece la vía auditiva, porque en los dos casos estamos usando el oído bueno, genera una pseudoestereoacusia, ¿sí? Y una pseudobiauralidad, con lo cual disminuye la fatiga y mejora la discriminación en ciertos ambientes. Y por último, que es lo que hoy se está hablando mucho con muy buenos resultados, es la estimulación eléctrica. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de estimulación eléctrica, hablamos del implante coclear. El implante coclear lo que hace es restablece la información que nos llega del lado sordo hasta el nervio auditivo. Como vimos, la lesión generalmente está a nivel de la cóclea y de las células de la cóclea, pero no del nervio. Entonces, el implante coclear, al colocarse dentro de la cóclea, estimularía las neuronas que salen para formar el nervio auditivo. Con lo cual, restablece toda esa vía y la información que llega al cerebro es real y es de ese lado. Entonces, eso mejora notablemente o restaura lo que son los efectos Squelch, como dijimos, la sumación biaural, o sea, reduce o anula el efecto sombra, y en caso de algunos pacientes que tienen lesiones con acúfenos también mejoraría esto. Entonces, la diferencia acá sería que mediante el implante se restablecen las habilidades, o sea, da una biauralidad, y con los demás vamos a tener una pseudo biauralidad, la cual también es importante que logremos. O sea, cualquiera de estas alternativas es válida. Habrá que evaluar en cada paciente qué es lo que se puede hacer. Lo importante es diagnóstico e intervención temprana. Bueno, y acá por último, este es un tema no menor, que es, ¿consideramos hoy que la hipoacusia neurosensorial profunda unilateral es una discapacidad auditiva? De todo lo que estamos leyendo y de todo lo que venimos viendo, a mi criterio hoy es una discapacidad auditiva. Genera trastornos realmente importantes en cuanto al desarrollo intelectual, en cuanto a la escolaridad, en cuanto a las relaciones sociales, al desarrollo de la personalidad, la autoestima, a la posibilidad de desarrollarse laboral o un ambiente académico. Entonces hoy habría que evaluar si hoy la hipoacusia neurosensorial unilateral no es una discapacidad. Dentro de los criterios para certificar discapacidad de tipo auditivo, vemos que en el inciso C aparece que no serán considerados discapacitados auditivos los siguientes diagnósticos: la hipoacusia perceptiva leve bilateral, la conductiva leve bilateral, la mixta leve bilateral, donde si bien genera algún trastorno no es tan importante, pero vemos que acá también no está considerada la hipoacusia neurosensorial profunda unilateral. O sea que para la ley argentina, la hipoacusia neurosensorial unilateral no es una discapacidad auditiva, lo cual es un tema que creo que habría que rever y analizar dentro de este contexto de todo lo que vimos. Así que bueno, muchísimas gracias, le agradezco el tiempo y la atención, espero que haya servido para algo. Estoy oscura, no me pueden ver porque tengo un problema con una alargue y me quedé sin luz, pero bueno, muchas gracias, gracias Gina. Fernando, bueno, la verdad que un gusto, fue una charla muy linda, muy clara. Creo que la mayoría pudo haber entendido, la mayoría de las personas que no son profesionales en el tema, creo que fue tan claro que fue muy bueno, muy bueno, muy amplio. Desde ya muchísimas gracias. Han habido algunas preguntas que de pronto una de ellas que la hizo
Paula Canónico. Hola Paula, ¿cómo estás? Tanto tiempo, pero creo que fue ya contestada con la última exposición cuando justamente hablas acerca del certificado de discapacidad, ¿no? Porque ella pregunta justamente qué formación tienen los médicos que dan el certificado de discapacidad para decir, digamos, que una hipoacusia, una profunda unilateral no es merecedera, digamos, ese paciente, no es merecedero, digamos, de un certificado de discapacidad para poder acceder a los tratamientos necesarios. Como vos sabés, los chicos que tienen pérdida profunda unilateral, o inclusive hasta los adultos, ¿no es cierto?, para acceder al implante coclear se hace muy complejo, ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que hay que hacer para modificar esta ley de alguna manera para que los chicos puedan acceder tempranamente a los tratamientos correspondientes, ¿no? Hemos tenido contacto, se ha hablado un montón, pero no logramos que, que la logren incluir dentro de lo que es discapacidad. Eh, no logramos que esto entre como una discapacidad. El motivo, la verdad, no lo conozco, lo puedo sospechar, pero no lo conozco. Eh, pero bueno, hoy esta es la realidad. Hoy no lo toman como una discapacidad y considero que es lo que dije, a raíz de todos los trastornos que trae y de las implicancias y limitaciones que trae en el desarrollo de la vida de un niño, hoy esto es una discapacidad. El costo, más que nada, porque viste que ahí pasé algo muy, muy por encima, pero lo que la OMS considera que una hipoacusia unilateral genera un costo gigante que no generaría por ahí el equipamiento de ese oído. Claro, totalmente. Totalmente. Bueno, otra de las preguntas es cuando te referís a detección temprana, ¿a qué edad del niño te referís cuando hablas de detección temprana? No, temprano es cuando aparece la hipoacusia, cuando se detecta, o sea, mediante los métodos de screening, ¿sí? Mediante las otomisiones, los potenciales, desde el nacimiento. O sea, yo creo que, bueno, por algo existe el screening y darle importancia, darle bolilla cuando uno de los oídos no pasa, cuando notamos, a ver, muchas veces desde la escuela, los docentes, porque quizás el chico pierde durante la infancia la audición, entonces un chico que se ve distraído, poco atento, bueno, tengamos en cuenta que la hipoacusia unilateral existe y que genera todo este tipo de trastornos, ¿no? O sea, el diagnóstico temprano es en base a la clínica y a la observación. Muchas veces no, Claro, parte de los docentes mismos, ¿no? Que el chico está distraído, porque es muy difícil por ahí en un niño que pierde la audición antes del desarrollo del lenguaje, que lo exprese y después lo acepta como normal. O sea, el chico mismo hasta la adolescencia quizás no nota que esa es una situación no frecuente o anormal. Entonces se hace un diagnóstico tarde ya. Y el periodo de ventana en los chicos recién nacidos, obviamente es a menor edad, mayor posibilidades de que se desarrolle la vía, que desarrollemos la binauralidad y todo eso. totalmente, totalmente. Yo personalmente creo que hay que prestar mucha atención, justamente cuando vos hablás acerca del screening neonatal. Muchas veces sabemos que en este momento, digamos, cuando se hace el screening neonatal, muchos chicos no pasan porque, bueno, tienen todavía el conducto auditivo estenosado, digamos, o comprimido, y no se pueden llegar a hacer las otomisiones eh, o salen erróneas. ¿Qué pasa? Muchas veces las mamás, unas a otras, se dicen, no, a mí también me dio mal, pero no pasa nada. Y yo creo que ahí es donde hay que hacer hincapié, que si las otomisiones no pasaron, hay que repetirlas. O sea, los padres tienen que saber que se tienen que repetir, y porque a veces, bueno, las mismas clínicas de pronto se hace el estudio y no están las mamás presentes o no les dan el informe. Y, y bueno, eso ahí está justamente por lo que vos decís, ¿no es cierto? Es decir, si ya sabemos que en el screening no sale, no hay otomisiones, y ahí sí van a saber realmente qué es lo que pasa, ¿no? Eh,
Hay otra pregunta aquí acerca de si la pérdida unilateral puede traer mayores problemas de equilibrio. Puede traer problemas de equilibrio, sí. Sobre todo en un primer momento, sí que puede traer, o sea, no es lo más común y lo más frecuente, puede traer en un principio, sobre todo cuando hay una hipoacusia súbita, que hablamos que es la pérdida auditiva, sí, pérdida auditiva brusca, sí, luego de haber adquirido audición, puede haber por lesión de todo el órgano general de la audición y el equilibrio, puede traer pérdida de equilibrio. No es lo común y lo habitual y tampoco querido. Ahí se fue la voz, ahí se fue tu voz, no se escucha. ¿Ahora? ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Nada, ¿eh? ahí sí. No, no sé hasta dónde me escucharon. Eh, sí, la última parte no se escuchó, Que en no se realidad escuchó bien. puede haber, sobre todo cuando hay una hipoacusia súbita, una pérdida brusca por lesión de todo el órgano auditivo y vestibular, no todo el vestíbulo, pero se recupera generalmente. No es lo habitual, ¿no? Que la hipoacusia genere por lo menos, por lo pronto, un cuadro de desequilibrio prolongado Claro, durante mucho tiempo. claro. Bueno, perfecto. Creo que no hubo más preguntas. A ver, perdón un segundito. Bueno, creo que no, creo que ya estamos. De todas maneras, en el caso de que tengan alguna otra pregunta, pueden hacerlo vía mail, las podemos seguir contestando. No hay absolutamente ningún problema. Tenemos la absoluta disposición para eso. Bueno, Fernando, desde ya, muchísimas gracias nuevamente. La verdad que fue un placer. Gracias Y a bueno, vos. durante Este todo este movimiento y tiempo, este esfuerzo, ¿no? Que no es algo que uno puede hacer sin esforzarse, sin dedicarle tiempo, sin estar atrás de todo esto, ¿no? Atrás de todo esto hay una organización exacto, importante y un esfuerzo. Así que bueno, gracias claro, por exactamente. Pero bueno, gracias por sumarte, digamos, a esta serie de charlas, porque para nosotros justamente uno de los objetivos nuestros es poder llegar a la comunidad y poder transmitir ciertos conocimientos que generalmente llegan a otros profesionales y la comunidad en general no sabe acerca de estos temas y es realmente importante porque en base a esos conocimientos pueden llegar a hacer un abordaje de pronto más rápido, ¿no? Si se aparece el problema. Justamente porque sigue habiendo muchos médicos que siguen pensando en este tema específicamente que una pérdida auditiva unilateral no trae ningún problema. Hay muchos chicos que de pronto tienen una pérdida auditiva profunda unilateral o sordera unilateral, pero con digamos que a raíz de alguna problemática que ha traído otros déficits, digamos, o un retraso en otras áreas, y son chicos que han recibido una estimulación eh, múltiple, digamos, de diferentes áreas, desde muy pequeños. Entonces, llevan a un desarrollo personal en todas las áreas tan brillante que esos chicos estarían dentro de ese porcentaje, que son los chicos que no llegan a tener problemas, porque han desarrollado junto con la estimulación que han hecho, han desarrollado otras habilidades que los han ayudado a tener un desarrollo muy bueno en general. Pero bueno, no es en la mayoría de los casos, ¿no? Así que bueno, Fernando, desde ya nuevamente muchísimas gracias. Quería comentarles a todos acerca de las próximas charlas que vamos a tener en el mes de octubre, que son charlas también muy interesantes. El ciclo de charlas va a continuar entonces el 14 de octubre a las 17 horas con la doctora Graciela Soler, que es otorrinolaringóloga y especialista en olfato y gusto. Va a hablar acerca de estos sentidos antes y después del COVID-19. ¿Sí? Realmente es muy, pero muy interesante.
Luego el 29 de octubre estarán con nosotros nuevamente la doctora Patricia Faletti y el ingeniero Eduardo Bergallo, que hablarán acerca de ruido, daño auditivo, prevención, cuidados y protección. Bueno, ambas charlas van a ser muy lindas, así que los esperamos. Bueno, y nuevamente ahora, hoy, lo que queremos es que todos prendan las cámaras, si están todavía ahí. Vamos a hacer una foto entre todos. Y realmente, bueno, muy agradecida, espero que a todos les haya gustado la charla. Los esperamos en las próximas. Como ustedes saben, nosotros, bueno, esta es una serie de charlas gratuitas hacia la comunidad, pero en el caso que ustedes quieran colaborar, lo pueden hacer en forma voluntaria, entrando a la acción que tienen por ahí anotada, creo que estaba ahí, ¿no es cierto? Está anotada en la planchita inicial. Siempre el bono es bienvenido, porque además le hemos puesto un bono voluntario como el valor del blister de pilas, porque es una forma de acompañar a la campaña, ponerle las pilas, que como ustedes saben, por 5º año consecutivo llevamos a cabo esta campaña. Y bueno, hasta ahora llevamos juntadas más de 7.000 pilas, estamos distribuyendo las mismas a chicos que asisten a escuelas de la provincia de Buenos Aires y de Capital Federal, niños que no tienen acceso a obra social, o niños que de pronto su obra social le ha dado el implante, por ejemplo, y que no tienen las baterías activas porque se han vencido y tienen que seguir usando el implante con pilas. Y un implante coclear requiere 30 pilas por día, por mes, perdón. Es una barbaridad, es muchísimo. Y bueno, tanto los niños que usan audífonos como los niños que usan implante necesitan escuchar en forma permanente para poder seguir adquiriendo su lenguaje y seguir todo el proceso de aprendizaje. Por eso, bueno, arrancamos con esta campaña hace tiempo y bueno, año a año se va sumando gente, se han sumado actores a la difusión de esta campaña, artistas que nos han donado cuadros para que podamos hacer un sorteo para ponerlo a beneficio de esta campaña. Así que bueno, invito nuevamente a todos los que se quieran sumar, serán bienvenidos.